Bueno, Jorge, queríamos empezar preguntándote por el entorno en el que te criaste, cómo fue tu casa, si había bibliotecas, en ese sentido. Empezamos de muy atrás. Sí. De bien atrás, sí. ¿El entorno te referís a la familia? Sí. Exacto, tu casa, tu familia. Yo viví en Ciudadela, como te contaba recién. Viví, quiero decir, no digo nací porque técnicamente no nací, pero porque mis viejos me fueron a tener en el Hospital Rivadavia, pero mi lugar de nacimiento es Ciudadela. Es un barrio, era un barrio, ahora es un barrio horriblemente en decadencia. No sé en decadencia, pero muy en descuidado. Pero en aquel momento era un barrio de inmigrantes, casi todas eran casas, habían sido casas chorizos, de esas que reforman después y las hacen más, les hacen un frente, una entrada más elegante, qué sé yo. Yo me podría acordar, el otro día estaba pensando eso, en mi cuadra, de qué origen era cada familia. Eran todos, si no el abuelo, si no mejor dicho, si no los hijos, los que serían mis padres, la generación de mis padres, los abuelos eran inmigrantes, italianos y españoles. Eso, mi papá era un obrero textil, era afiliado al Partido Comunista, primero fue anarquista, tiene una cosa muy crítica del partido y una gran fidelidad al mismo tiempo. Y mi mamá murió cuando yo era muy chico, a los 11 años, míos. Papá después se casó, ya cuando yo era adolescente, se volvió a casar con mi segunda madre, como yo le decía, con la que viví varios años hasta que me mudé, bueno, porque hice mi propia familia. Eso fue más o menos la cuestión. ¿Y había libros? Sí, mi papá leía mucho, tenía una biblioteca muy siglo XIX y muy popular, en el sentido de que eran ediciones populares. Leía mucha narrativa del siglo XIX, Víctor Hugo, Balzac, Dostoyevsky, Tolstoy. Y me acuerdo que eran esas ediciones de Torque que tenían tapas de papel, es decir, que eran re baratas, incluso tenían el precio en la tapa, que no me acuerdo, pero era como una cosa mínima, como si eran 20 centavos, algo así. Así que así empezaron tus primeras lecturas, fueron en esa biblioteca. Mis primeras lecturas fueron esas y fue una biblioteca, una mini biblioteca de la colección Robin Hood que me regalaba una vecina en cada cumpleaños, digamos, desde los 6 años, todos los años me regalaba un libro de la colección Robin Hood. O sea que esas fueron mis lecturas. Cuando nosotros éramos chicos, yo me acuerdo también, o te regalaban un perfume, sí, o un libro de Sandokan, de Tarzán, Bomba. Bomba, el niño de la selva, sí, sí. O Edmundo D'Amicis. Sí, Corazón. Corazón, de los Apeninos a los Andes. Sí, terrible. Ese libro era terrible. Bueno. ¿Y había algo de poesía? No, mi papá no leía poesía. Era muy clásico, digamos, era muy siglo XIX, pero la poesía del siglo XIX tampoco le interesaba mucho. Salvo Almafuerte, se acordaba sonetos de Almafuerte, se los acordaba de memoria. Y se acordaba de algunos poemas que no sé dónde los había sacado. De ese periodo entre modernista y romántico, poetas tipo medio anarcos, y muy líricos, que nunca pude detectar quiénes eran exactamente. Bueno, uno sí era Alberto Giraldo, que era el que después cantó Tormo, ¿se acuerdan? Caballero del Ensueño. Sí. Que cantaba Caballero del Ensueño, tengo pluma por espada. Bueno, esa le encantaba.
Pero el poema, porque todavía ni siquiera lo había, yo me acuerdo que nunca lo había escuchado grabado como canción, a él le gustaba el poema y lo decía, pero mucho más que eso no. Incluso todo lo que yo escribía le parecía un disparate. Sí, cuando yo empecé a escribir poesía le parecía... Eran cosas que para él eran demasiado modernas, demasiado vanguardistas, digamos. Y yo le decía, bueno, pero te tiene que gustar Mayakovsky. Entonces él, no sé de dónde, había sacado una anécdota de que una vez le dijeron a Lenin si le gustaba Mayakovsky y Lenin dijo no. Me gusta Pushkin, a Mayakovsky no me gusta ni lo entiendo, dijo. Y según mi viejo, esas fueron las palabras de Lenin. No sé si fueron esas, pero es cierto que no le gustaba ni Mayakovsky ni la poesía de vanguardia. Era un conservador en materia literaria. Sí, totalmente. Eso seguro. Era un tipo, bueno, era como mi viejo, un tipo del siglo XIX. Mi viejo ya era posterior, podía haber evolucionado un poco, ¿no? ¿Y cuándo te encontraste con la poesía como lector? Yo lo que me acuerdo siempre que suelo contar es que lo primero que yo percibí o que me atraía en forma de verso estaba en el libro de la escuela secundaria, en los fragmentos que citaba el libro de castellano para dar ejemplos de versificación o ejemplos de... no poemas enteros, sino versos, que casi todos eran de Góngora o Quevedo o Lope de Vega, y eso me impactó. Me impactan esos versos sueltos con la fuerza que tenían y el movimiento interno que tenía todo ese juego de palabras. Ahí empecé a ver que era la cuestión de la poesía era otra cosa, distinta a la prosa. Y después, bueno, empecé a leer a los poetas que se leían en esa época en la escuela secundaria, que leían los alumnos, digo, no que estaban en el programa oficial, que era Neruda o Vallejo, en fin. Después ya empecé a leer poetas argentinos, a Tuñón, a Gelman, que en aquel momento era un joven que publicaba sus primeros libros, digo. Y borgiano nunca fuiste. No, sí, me gustaba mucho, me gustaban los cuentos de Borges. No, la poesía tardé años en encontrar alguna que me gustara. No era el tipo de poesía que a mí me podía gustar. Bueno, con el tiempo tampoco me gustó Neruda, que al principio me atraía mucho. Y Gelman mismo, viste, es un tipo con él. Bueno, que yo me quedé con los primeros libros de Gelman. Con Tuñón no, fui más fiel, digamos. Y con Vallejo también, hasta hoy. Pero eso fueron las cosas que... Ahora, lo que me atrajo fue eso. Es decir, para mí es esa primera impresión lo que determinó todo. El hecho de que yo veía que ahí el lenguaje funcionaba de otra forma. Que no necesariamente debía contar. Bueno, después volví a que, por mi cuenta, a que además la poesía tiene que contar algo, pero eso es un además, que uno le va agregando con el tiempo, digamos, pero en lo esencial o en lo básico hay una diferencia que es el uso del lenguaje, es decir, un uso distinto del lenguaje, más connotativo, digámoslo, por decirlo de alguna forma. Bueno, como eso para mí no existía, nunca lo había experimentado, digamos, porque todo lo que había leído hasta ese momento era prosa, y mucha además, porque leía toda la biblioteca de mi viejo. Para mí fue una revelación, fue un impacto fuertísimo. Y curiosamente con la poesía más clásico, más antigua, no la más antigua, pero
¿Te acordás qué versos eran los que estaban en esos manuales? Sí, me acuerdo de infame turba de nocturnas aves gimiendo tristes y volando graves. Polifemo. Sí. Claro. O de Quevedo, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra, que me llevara el blanco día. Me acuerdo de esas cosas, sí. Claro. Y llega por el material de lectura, por el libro de lectura, pero no es que hayas tenido algún profesor que especialmente en la secundaria que te haya influido, que te haya mostrado alguna cosa nueva, no fue. En poesía no, no. En realidad los profesores eran, Dios me perdone, ¿no? O ellos me perdonen, pero eran muy como los que muestra Fellini en Amarcord, ¿viste? Eran casi caricaturescos. Salvo una profesora que tuve en historia que era muy interesante, que era revisionista y propiciaba el debate. Como no podía, supongo yo, que no podía enseñar que Rosas era bueno, lo que hacía era motivarnos a que discutiéramos todo ese periodo, digamos, el periodo rosista. Y en esa época había un cierto auge del nacionalismo en la juventud y había varios que se plegaban, digamos, al punto de vista de la profesora y otros no. Y yo no tomaba mucho partido porque no estaba muy seguro, pero Rosa no me caía simpático. Por razones muy irracionales, digamos, porque no es que lo pensara demasiado. Un día me acuerdo que le pregunté a mi viejo, que era mi brújula infalible, aunque siempre me peleaba con él, y me dijo, Rosa era un estanciero como todos los demás. Murió Rosas. No discuto más con la profesora. Bueno, pero no, guía de profesores nunca. Y ya pasando a la escritura, ¿cuándo y cómo empezaste a escribir poesía? ¿Y arrancaste escribiendo poesía u otros géneros? No, escribía siempre desde que era chico relatos que después perdí, no sé, pero casi sin pretensión, era como hacen los chicos sus juegos, digamos, ¿no? Que se imitara de los adultos. Yo leía y quería escribir de esa manera. Y esas historias, además, no otras. Historias de aventura. Casi todas de aventuras, sí. Policiales, aventuras, terror. Me había impactado mucho La Isla del Tesoro, de Stevenson. Fue un libro que me marcó mucho, realmente. Y ¿en qué estábamos? Bueno, y empecé, no sé, estaba en la escuela secundaria y los primeros poemas eran toda una mezcolanza de eso, de Mayakovsky, Tuñón, Vallejo, Neruda, toda una especie de pequeña ensalada que llegué a publicar en un folletito, en una plaqueta, que me publicó Rubén Derlis. Siempre, no sé si agradecerle o no, porque realmente era muy malo eso. Pero no, digamos que su gesto fue de estímulo. Yo tenía 19 años y tenía la tapa ilustrada por Carpani. Mejor dicho, por un alumno de Carpani, un discípulo de Carpani, que ahora no me acuerdo, Sánchez, que hacía también esos obreros con puños grandotes. Y era toda esa mezcla. Yo me acuerdo que ese libro, por consejo de Pancho Muñoz, se lo mandé a Aguirre, a Raúl Gustavo Aguirre. Yo dije, bueno, porque me dijo, no, mandáselo. Pancho era el único poeta que yo conocía en mi vida, porque, bueno, seguía viviendo en Ciudadela y no había demasiada actividad poética ahí. Pero Pancho escribía poesía. Y me dijo, no, mandáselo a Aguirre. Entonces,
Yo lo metí en un sobre, lo mandé y me contestó Aguirre. Y me dijo, con muy buenos modales, lo que yo acabo de decir, que era toda una mezcla de influencias, y terminaba diciendo, bueno, pero ya va a encontrar su propia voz porque tiene grandes maestros, una cosa por el estilo. Y a mí me impresionó mucho que era una cartita escrita a máquina y firmada a mano. Yo nunca tampoco había visto una cosa así, casi oficial, digamos. Alguien que te contesta con una máquina escribida, sorprendente. En aquella época, digo, en mi casa no había máquina de escribir, digo, en las casas no había máquinas, ni computadoras, de eso ni hablar, que no existían todavía. Pero, bueno, esa fue mi primera experiencia. Entonces yo, en un acto de despojamiento, digamos, pero verdadero, digamos, que me quería deshacer de ese libro, se lo doné al Partido Comunista. Y lo vendió el partido en Ciudadela durante una campaña financiera a un precio muy económico, claro. Después eso fue peor, porque después todos me decían, es muy lindo el poema que tal, y yo decía, no, no es muy lindo, es pésimo, todo es una porquería. Se había distribuido. Pero se había distribuido, y, claro, y lo que hice fue motivarla, en vez de deshacerme del libro, produje la lectura del libro. La difusión. Horrible. Eso fue lo primero. ¿Y ahí todavía no estabas en el taller de...? No. Ahí yo seguía, yo era militante del PC y estaba en Ciudadela, aunque ya me había mudado, mis viejos se habían mudado, yo seguía yendo al barrio porque tenía mi actividad política ahí. Todo esto antes de los 20 años, digamos, mientras hacía la escuela secundaria, que era el colegio Tomás Espora, que está en Liniers. O sea, todo estaba en esa zona. De manera que yo me había mudado, pero de hecho me movía en el mismo circuito, en el mismo terreno geográfico, digamos. ¿Y cuándo empezás con el taller de Mario Jorge? Y más o menos a los 20, porque a mí aproximadamente en esa época, después de que me mudé, pero no me acuerdo cuándo exactamente, no me acuerdo del año, quiero decir, a mí me echaron del colegio por inconducta. Entonces, mejor dicho, quedé libre, que en aquel momento era una manera de expulsión, como una especie de pase a retiro. Entonces vos podías dar los exámenes a fin de año. Y hice eso. Di los exámenes, era cuarto año. Di los exámenes de cuarto y después, cuando terminé cuarto, yo le dije a mi hijo, mira, yo no voy a seguir el colegio. Fue un escándalo terrible, porque el tipo tenía la cosa... Era una mezcla de mi hijo el doctor, él quería que todos los hijos fueran a la universidad, ¿viste? Esa aspiración del inmigrante, y de un respeto que yo creo que le venía del anarquismo por la cultura. Para él la universidad era el templo del saber realmente. No, toda la vida fue así, mi viejo. Yo le decía, pero escúchame, fulanito es un idiota, y me decía, pero no, si es abogado. ¿Y qué tiene que ver? Es universitario, decía mi hijo. ¿Qué tiene que ver que sea universitario? Pero es un estúpido. Bueno, entonces todo eso produjo un choque. Porque vos no tenías... No quería seguir. Entonces fui a trabajar. Y mientras tanto, presionado por mi viejo, di quinto año libre, que me llevó 2 años en realidad. Y ahí sí le dije, mira, no voy a entrar a la universidad. Y me dijo, pero esto es un disparate, tenés que entrar a la universidad. Debes 2 materias, andá a Dallas y entrar a la universidad. Pero ¿para qué voy a entrar a la universidad? Si yo no quiero ser médico ni abogado. No, pero estudia letras, me decía. Y digo, ¿para qué voy a estudiar letras? Puedo estudiar por mi cuenta letras. Bueno, todo esto fue una discusión hasta que un día él mismo me dijo, ya que no vas a entrar a la universidad y querés escribir, anda a un taller literario. Y eso para mí era como que me hablaran en ruso, porque yo decía, ¿qué es un taller literario? No había talleres además.
Me dijo, mira, hay un taller literario en el Teatro IF que da un camarada, me dijo, que se llama José Murillo. Anda a verlo y por lo menos, ya que vas a escribir y dedicarte a eso, aprendé. Entonces yo dije, bueno, voy. Y lo fui a ver efectivamente a Murillo y así entré en el taller del IF, que era el taller Aníbal Ponce, se llamaba. Y ahí estaba Irene Grus, estaba Daniel Freidenberg, Marcelo Cohen. Juano vino después. Ese primer año yo conocí a Daniel, a Irene, a Cohen, a Rubén Rechis, al Turco Asís, a su mujer, que a la que después fue su mujer, que era Mirta Hortas. Ese era el grupo que estaba en el taller. El primer año que yo fui, que fue el año 69, me acuerdo porque yo tenía 20 años. O sea, y ahí un poco hubo como una ruptura con todo lo que era el barrio, o sea, incluida la militancia en el barrio, porque ya no quería ir, y además trabajaba en el centro, y encima, enseguida me relacioné con la gente del periódico, del partido, y empecé a trabajar en el periódico, pero a trabajar con sueldo, rentado, en un momento en que además el periódico era clandestino, entonces era un poco clandestino, que no pasaba nada, porque bueno, era la dictadura blanda, digamos, la de la Onganía, que comparada con la que vino después, era una jauja realmente. Pero en la práctica, digamos, el periódico era ilegal. De manera que yo tampoco podía estar exponiéndome en una militancia en el barrio y al mismo tiempo ir a trabajar en no era muy conveniente, digamos. Y bueno, y ahí lamentablemente me desvinculé del barrio, de Ciudadela. Mis viejos ya no vivían en Ciudadela tampoco, vivían en Flores, en fin. Y ahí empezó la relación con el taller y con... Fue un impacto grande con el mundo cultural. Fue un impacto en ese taller, sí, es una huella. Sí, fue un gran impacto. Fue un impacto por empezar a ver que había tanta gente que escribía. Todos más o menos tenían el mismo origen político, porque bueno, era un taller del PC al fin y al cabo. Hasta que formamos el taller de Lely, que no fue una escisión, digamos, de tipo ideológico, pero en el fondo algo de eso había. ¿Fue en el segundo año? En el segundo. Y yo empecé en el 69, el 70, fue en el segundo año que al Turco Asís le ofreció Petit de Murat que hiciera un taller en la SADE. Como era una novedad esto del taller, y Petit era un buen tipo, que soy un tipo además muy atento a las cosas que... Bueno, había sido un poeta vanguardista al fin y al cabo. A las cosas nuevas, dijo, no, sería bárbaro que hagan un taller en la SADE. Entonces dijimos, bueno, vamos, pero ¿qué hacemos con esto? Con el Aníbal Ponce. Entonces, no podíamos trasladar el taller ahí porque, bueno, primero porque Murillo se negaba, pero además porque no hubiese querido la SADE. Es decir, bueno, si es un taller de la SADE, no viene no puede venir el partido con su taller a hacerlo aquí, si ya tienen sede. Bueno, de manera que tácticamente, digamos, fuimos a la SADE y teníamos que poner un nombre al taller y se le ocurrió en realidad al Turco, porque nadie sabía muy bien quién era de Lely, te lo aseguro en ese momento. Entonces, un día en una sesión el Turco agarró un poema de Lely, el canto a los hombres del vino tinto, y lo leyó.
Dijo, yo creo que le podemos poner de Lelis porque además, viste, se murió hace poco y qué sé yo. Ah, bueno, pongámosle de Lelis. Y así fue. Y era autogestionado, porque ya ahí Sí, no. Murillo que coordinaba. Murillo, claro, en el otro era el coordinador. Claro. Y acá, durante una época, Murillo había ampliado sus horizontes, hay que decirlo, y teníamos como una especie de subcoordinador que era Matarolo, que fue Rodolfo Matarolo, que era que después fue abogado de derechos humanos. Sí, sí. Incluso fue funcionario en el gobierno de Kirchner. Si no ¿Fue funcionario? Puede ser. Derechos humanos. Puede ser. Tuvo después una trayectoria muy larga en derechos humanos. Secretario de Derechos Humanos. Puede ser, ¿eh? Bueno, era escritor además y oficiaba. Tengo un buen recuerdo de él. Era un tipo que leía con mucha agudeza, digamos. No solo los textos nuestros, sino que, digamos, los teóricos que citaba los había asimilado, los había entendido muy bien. Bueno, la cuestión es que fuimos ahí. Ah, vos decías, si no había ahí un coordinador porque decidimos que no hubiera. De manera que lo coordinaba, cada reunión se elegía a alguien que coordinaba la reunión, pero que coordinaba, hablaba vos, viste, el que daba la palabra, digamos, nada más. No. Y la dinámica era que se leían los textos, Se leían. se comentaban, no sé. Se leían los textos y muy eventualmente alguien traía algo para leer, no de él mismo, generalmente alguna cosa ensayística o teórica, pero no era lo más común. La actividad rutinaria o habitual era que alguien leía uno o varios poemas y después incluso cuentos también, porque había una mixtura ahí, no eran todos poetas, no éramos todos poetas, o solo poetas. Y después todos opinaban sobre esos textos que se habían leído. Y esa era la dinámica habitual. Y a veces invitábamos a algún escritor para escucharlo, casi para hacerle una entrevista, porque en realidad era eso. Le preguntábamos, le hacíamos preguntas y la sesión del taller consistía en eso. Bueno, después el taller volvió a Lift, ¿no? No, el taller del IF se quedó siempre en el IF porque una parte del taller no se trasladó. Pues yo me acuerdo de haber ido al taller de Lift, pero en el 76 hubo un par de reuniones. No, debe haber seguido mucho tiempo más. Ahí ya estaba Juano. Sí, no, Juano vino en segundo o tercer año. ¿Estaba Irene también? Sí. Sí. En el 73 yo no estaba, porque estaba viviendo en Chile. Ahí creo que fue ese año que entraron Juano, Alicia Genovese, Alonso, un chico que era muy bueno. ¿Y quién más? Bueno, hubo toda una generación de recambio, digámoslo así. Y en realidad los que más iban muchos de los viejos integrantes del taller se fueron dispersando a partir del 73. Yo cuando volví ya casi no había nadie en el taller. Y estaban, sí, Juano, estaba Alicia, bueno, y varios otros que ahora no me acuerdo. Pero yo ya, desde el 73 en adelante, ya no participé más del taller. Fueron en realidad 3 años. Y el segundo año del de Lelis, en realidad ya nos echaron de la SADE porque ganó las elecciones Dardo Cuneo y no quiso, dijo que ese taller no era oficial, entonces que la SADE iba a tener talleres pero oficiales. Y como ese no era oficial, o nos convertíamos en un taller oficial, y lo cual significaba incluso sacarle el nombre, porque pasaba a ser uno de los talleres de la SADE, o nos iba, y nos fuimos,
y estuvimos un tiempo reuniéndonos en la Sociedad de Artistas Plásticos, que estaba en una galería de arte, funcionaba en el subsuelo, en la calle Viamonte y San Martín, por ahí no me acuerdo cuál era la galería. Pero estuvimos ahí y en otro local que tenía la SAP, la Sociedad de Artistas Plásticos, en la calle Florida. Pero sobre todo ahí porque había un lugar en el que nos podíamos reunir, que era más cómodo para reunirse, el de la galería, cuyo nombre no me acuerdo. Ahí estuvimos un año. Después yo me fui, cuando volví, creo que ahí es donde vuelven a funcionar en el IF. Es decir, o nunca se habían ido, porque en realidad siempre hubo un grupo en el IF que mantuvo, pero me parece que el que vos recordás ya era un grupo que seguía manteniendo el nombre de Lelis. Sí, no era el viejo Aníbal Ponce. No, seguía manteniendo el nombre de Lelis. Sí, sí es posible que hayan vuelto a usar el IF. Yo no me acuerdo, la verdad que ya no fui a las reuniones. Jorge, ya después lo siguiente que publicaste, en realidad para vos es tu primer libro, es Vuelo Bajo, o en el medio hay otra. No, hay otro que se llama Mejor matar esa lágrima, que tampoco me gustó, que era muy, por lo menos estaba más bien volcado a porteñismo, así tipo Tuñón, una mezcla de Hellman y Tuñón. Ese lo saqué en el taller, cuando estaba en el taller. Después vino Vuelo Bajo. Que ya es del 74. Sí, y yo ya no estaba en el taller en esa época. Sí. Y también para la obra reunida, de Vuelo Bajo no pusiste todos los poemas. No, saqué algunos que me parecían muy flojos. Estuvo mal eso. Tendría que haberlos puesto todos. Incluso los de la plaqueta y el libro anterior. No, la plaqueta y el libro no los puse en la obra reunida. Sí, por eso digo, eso... Me amparé en que firmaba de otra manera, claro. Firmaba sin el apellido, o sea que eran de otro esos libros. Bien. Pero decís que Vuelo Bajo lo tendrías que haber incluido completo. Tendría que haber incluido todo. En realidad no son muchos los poemas que saqué. Son pocos, 3 o 4. Claro, no era un libro largo. No era un libro largo y no saqué, no le resté muchos poemas. Quedó una muestra casi íntegra del libro. Claro, y arranca con el poema Saludo a Bret Hart, sí. Que entonces quedó como que arranca tu obra ahí, con un gesto que después sigue bastante, que es esto de referir a escritores bastante singulares, pero bueno, particularmente que abra con esta referencia a Bret Hart, ¿lo pensaste de alguna manera? No, me doy cuenta ahora de lo que decís. Lo pensé cuando armé el libro, que primero fuera un saludo a Bret Hart como una especie de dedicatoria del libro a Bret Hart. Pero no pensé que después iba a marcar toda la obra reunida, eso es verdad, quedó como el primero de toda la obra. ¿Y por qué esa figura? Porque tenía algo de ese romanticismo. En realidad yo a Bret Hart lo empecé a leer por Tuñón. Él lo nombra incluso en un poema. Y tenía una cosa de una visión romántica del oeste, ese romanticismo medio, no sé cómo definirlo. Claro, hay una especie de romanticismo en el sentido del individualismo. Del individualismo, de cierta nostalgia por ese pasado. Y que además transita en el desierto. Sí, porque en general son buscadores de oro. Es un buscador de oro o de lo que sea, pero siempre solo. Sí. Incluso hacia el final, que vos ponés en la encrucijada del sueño y la vigilia, sí. Que es como que si el arte fuera esa encrucijada. Sí, bueno, eso creo yo también, sí. Que ahí nos espera
vaquero, un jinete cabeceando. Sí. Quiere decir que ya está hace mucho tiempo ahí. Pero ese es el origen de Bret Hart, que viene por el lado de Tuñón. Después vi que a Borges le había gustado mucho uno de los cuentos de Bret Hart, porque él hizo el prólogo de una edición de los cuentos, y le había gustado la del Taur, el cuento del Taur que quedan, no sé si lo conocen, que quedan atrapados. Eso se llama Los expulsados de Poker Flat, que son tipos indeseables que les agarra un ataque de puritanismo a lo del pueblo y los echan. Al Taur, a una prostituta y no me acuerdo, a otro delincuente más. Eran 4 que iban en la misma diligencia que se los lleva del pueblo, y la diligencia queda parada por una tormenta de nieve. Los tipos no pueden ni irse ni avisar al pueblo, y al final se mueren. Y el Taur, cuyo apellido nunca puedo pronunciar, se muere, se sienta abajo de un árbol muy corpulento y clava un naipe en el árbol con el cuchillo, y en el naipe escribe: aquí yace John O'Cause, a quien sorprendió una racha de mala suerte tal día. Y Borges dice, es una imagen visual tremenda la del naipe clavado con el puñal en el árbol. Pero eso de Borges lo descubrí mucho después. En realidad a mí me llegó por Tuñón. Y es verdad lo que vos decís, es ese romanticismo individualista y solitario, y algo, ya te digo, para mí también algo nostálgico. Hay algo de nostalgia de una especie de edad del oro. Bueno, todo gira alrededor del oro en realidad, porque casi todos los cuentos son en pueblos mineros. Pero los héroes son, digamos, no el colectivo, sino el héroe solitario. El que se hace solo. Sí. Bueno, y pasando al siguiente libro, Poeta Antiguo, hay otro gesto particular ahí en la apertura con el poema de Noción de Orden, Sí. Que te tirás contra los que vinieron antes, ¿no? Los que tomaron la palabra antes, Sí. en un libro que al mismo tiempo se llama Poeta Antiguo, y abrís como, no sé, una discusión ahí y una exigencia para quien toma la palabra, ¿no? Que Sí. bueno, está por ahí, ¿no? ¿Vos lo tenés? Acá no está, acá. Sí, que dice algo así como el que todo el que pida la palabra sea sometido a vejámenes está, y pruebas de eficacia. Sí. Es un reclamo por el rigor, ¿no? Estilístico, digamos. No sé contra quién. Parece una ética del silencio, digamos. Sí, además es medio peligrosa esa alusión a la tortura, ¿no? Lo que es también Es suena excesivo. irónicamente. Sí. Quizás sea un poco excesivo. Espero que suene irónicamente, porque no es muy... Bueno, aunque los vejámenes pueden ser morales también, no tiene por qué ser una tortura física. Porque arranca diciendo, muchos de los que nos precedieron en el uso de la palabra no tenían ganas de hacerlo. Entonces, bueno, esto me preguntaba, ¿contra quién estabas discutiendo? Es lo que no sé muy ¿Y bien. por qué poeta antiguo? Poeta antiguo, no, yo trato de explicarlo ahí con una cita muy larga que hay de Bertolt Brecht, que cuenta con uno de sus personajes que él siempre usa como una especie de filósofo paradojal. Cuenta que el tipo está mirando un cuadro y empieza a hablar como si ese cuadro fuera antiguo, y dice, en la antigüedad debían pasar tales cosas, los hombres eran considerados objetos. Y entonces uno le dice, no, es un cuadro moderno. Y él dice, sí, de la antigüedad. Y creo que
lo que quiero hacer es un juego con eso, es decir, como que el libro es como una especie de testamento o de testimonio antropológico de una época que es esta, que va a ser antigua cuando esto sea leído. Y me refiero en el primer poema, porque ahora estoy pensando contra quién lo escribí, por así decirlo, y no encuentro muy claramente quién. Realmente es como si fuera una especie de pasado genérico, y que los últimos ya que escribieron ni siquiera tenían ganas de escribir, es decir, no tenían mucha pasión ni mucha fuerza, porque quizás no por culpa de ellos, sino porque la época los había derrotado, algo por el estilo es la idea, pero no podría decir estaba pensando en fulano o en sutano. Supongo que estaba pensando en personajes medio ficcionales. Porque además no tuviste, con respecto a los poetas que te precedieron, una relación de ruptura y corte. No, y además justamente ellos los que me precedían, por así decirlo, no eran los que, al contrario, hacían toda una cuestión con la poesía social y con la función social de la poesía y el contenido, digamos, del poema. O sea que no podía ir en contra de ellos exactamente, sino más bien de un cierto desgano de época, más bien anticipatorio podría ser, ¿no? Como si ya estuviera hablando de la posmodernidad. Pero no sé, realmente lo digo con toda sinceridad, no pude nunca ponerle una cara a ese poema. Bien. Una cara contra la que yo estoy escribiendo. Y luego hay otro poema muy elocuente, digamos, de este libro, que es Cézanne, ¿no? Sí. También ahí hay un juego con... Ahí puede ser que estuvieran más aludiendo a los románticos, ¿ves? A los neorrománticos. Bien. Con esto que decís, ¿por qué escriben sobre lo que el corazón no ve? Sí. Sí, es un juego con la inteligencia puesta en la emoción, digamos, ¿no? Con lo que el corazón no ve o con la que la inteligencia no celebra o llora. Sí. O sea, una inteligencia sensible y un corazón que lúcido, esa es la idea. Pero me parece que ahí sí la flecha era contra neobarrocos. Contra neobarrocos y últimos reinistas. Claro, porque es como también un planteo de la estética objetivista, claro. Claramente. Sí. Sí, porque todo lo que dice previamente a estos dos versos es que Cézanne pintaba lo que veía estrictamente. Esta pregunta, ¿por qué no esforzó la imaginación? Porque claro, pintaba solo lo que veía. Claro, como no tenía problemas en los ojos, se supone que había zonas que no pintaba porque en realidad no las veía. Sí. Entonces toda la máquina del poema, digamos, se funda en eso, en esa anécdota de que en las últimas, en realidad no eran cuadros, eran bocetos que había hecho Cézanne. Y había zonas que llamaban la atención porque realmente eran zonas blancas. Como ese tipo ahí no ve, el ojo estuviera bloqueado. Y muchos suponen que era realmente un defecto de la vista, que no era una cuestión estética que él había decidido. Y bueno, eso me llamó la atención para escribir el poema, cómo el tipo enfoca, dice, yo solo pinto lo que veo. Claro, de todos modos, aun si fuera un defecto de la vista, hay una intención, claro, de no mostrar lo que no veo. Sí. Es todo un ars poética esto. No, en el poema sí, en Cézanne no tengo idea, porque por ahí
el tipo no era consciente de... No lo sé. Porque no ver una parte, si vos volvés, girás la cabeza, la vas a ver, porque con otra parte del ojo ves bien. Sí. Y eso no puede ser que un pintor no se dé cuenta. No, es verdad, tenía que haberse dado cuenta. Tiene que haberlo hecho adrede. Lo que él escribe, seguro, ahora no me acuerdo dónde, es que él le fascina ese movimiento. Claro. Es decir, cómo con solo girar un poco ya cambia totalmente el panorama. Es decir, que el tipo siente que lo que ve es inagotable porque desde donde lo mire cambia. Pero al mismo tiempo no pinta... Si no lo ve, no lo si pinta, no lo ve. claro. Sí, no arma, como vos decís. No es que acá, si miro en una dirección, veo una zona blanca y la podría armar porque mirada desde otro ángulo puedo imaginarme esa parte que ahora sí la veo desde acá. Pero no lo hago intencionalmente, eso es verdad, tiene que haber una intención. Y es muy probable que la haya tenido. Además, bueno, eran impresionistas, eran tipos que suponían que estaban pintando lo que veían. O sea, pero que estaban pintando lo que realmente se veía, que era el juego de la luz. O sea, que todo existe en función de que la luz lo ilumina, y si no, no existe. Un poco la idea de ellos era esa. Por eso lo bautizaron impresionistas medio despectivamente, o sea que como que pintaban la impresión real, digamos, la impresión visual, no la impresión anímica. Y bueno, esa es la historia. Sí, ahí puede haber más destinatarios en ese poema. Y hay otra en el que los destinatarios son... hay otro poema en ese libro que los destinatarios son la poesía social, que es el que dice... ¿Cómo que le puse de título? El cantar tiene sentido. Que es una ironía sobre el tipo que... Bueno, que no habla sobre la sociedad, o que supuestamente no está hablando sobre la sociedad. Un poco contra el realismo socialista, digamos. Pero muy de entre casa, digo, no se enteró nadie, nadie salió herido. Después, en los libros que siguen, que es La caída de los cuerpos, y ya más evidencia del paisaje con autor, nos parecía que había como algún cambio, que dejabas un poco de lado la lírica y pasabas a ser más narrativo, ¿no? Sí. ¿Vos lo percibís así también? Sí, empieza en realidad antes en la caída de los cuerpos es como una sí, ahí hay una transición. Y en Paisaje con autor hay más, sí, prevalece más la estructura narrativa, digamos, del poema. Se cuenta algo, una anécdota concreta. Esto es lo que decías antes, de que en un momento sí, empezaste a pensar que hay una además que tiene que contar algo. Sí, yo pienso que sí. Bueno, me refería a eso. Digamos, sigue estando el núcleo fundante de la poesía, que es esa polivalencia que tienen las palabras, ¿no? Pero yo necesité además anclar ese juego en una historia, en que hubiera personajes y hubiera historias, porque creo que de alguna manera eso es darle la vida a la poesía, darle el lugar en la vida que realmente tiene, ¿no? A mí me parece, una vez, no me acuerdo dónde,
me preguntaron sobre el tema de las historias. Y yo creo que la historia, las historias, las pequeñas historias fragmentadas, ¿no? Que no son la historia entera ni de una persona ni de un pueblo, sino un episodio, me parece que es lo que hace a la vida de la gente. Que la vida no, en realidad no es una trama, sino que son momentos que se recuerdan con mucha intensidad. Entonces habla mucho más de la vida de alguien, un pequeño momento, una imagen, que por ahí contar toda la historia de la vida, que por lo demás puede no ser muy interesante. En cambio, algunos momentos de una vida son para el que los vive y para el que lo logra compartir, ver desde afuera, son mucho más interesantes que si hubiese contado la vida entera. Pero eso ya es toda una especie de filosofía de la intrascendencia, digamos. Es una estética también, pero sí. Una vida contada como una trama es irreal. Es irreal y es porque aparece como causalidades, cosas que realmente no lo son. Es así, sí. En cambio, los fragmentos así son, es real, eso es real, es lo que realmente se vivió. Lo demás se puede olvidar. Lo demás puede ser además muy similar a cualquier otra vida. Por eso digo, finalmente la biografía entera convierte al tipo al biografiado o a la biografiada en anónimo, porque como es tan común, podría ser cualquiera, y en cambio el hecho singular que el tipo vivió en una determinada situación, o que uno imaginó que vivió, en el caso de un poema, por supuesto son situaciones que a veces uno ha visto y otras no, las imagina, y pone allí personajes también imaginarios, pero eso a lo mejor tiene mucha más intensidad y presencia del tipo como tal, del individuo, que toda su historia. Hace un rato hablábamos de esto que recordaba Piglia del abuelo, ¿no? Sí. Que recuerda a su abuelo que va a visitar a un amigo de la guerra, al tipo que le salvó la vida en la guerra. Y el abuelo tenía la obsesión de contar la guerra desde su punto de vista y había acumulado una enorme cantidad de material, de diarios, revistas, libros, cartas de los soldados, etc. Le había dedicado toda una habitación a eso. Eso es casi todo lo que cuenta Piglia de su abuelo. Es tan intenso eso, mucho más que si hubiera contado la vida en detalle. Sí. Y cómo fue que el amigo lo salvó, por ejemplo, que apenas está dicho. Lo levantó y se lo llevó cuando lo habían herido, pero no hay mucho más detalle que eso. Ni siquiera ese episodio está contado a través del abuelo, ¿no? Al tipo le quedó del abuelo esa imagen del tipo que quiere contar la historia de la guerra. Eso es, para mí, mucho más poético, porque es mucho más significativo que toda la vida del abuelo contada. Y tiene también ese poder de condensación, que claro, es algo propio de la poesía también, ¿no? Exactamente, eso es. Es decir, todo lo que se condensa ahí es algo que incluso es más que él. Es decir, es él, es el individuo, y dice mucho sobre él, porque ese rasgo de querer contar su historia es definitorio casi de su personalidad. Pero además dice muchísimas más cosas, dice mucho sobre la época, sobre la sociedad en la que vivía, es decir, hay toda esa condensación que vos decís de época, de personaje, de individuo, es un montón de líneas que se cruzan en un brevísimo relato. Y eso es, sí, eso es el poema.
El poema es más o menos eso, más allá de la musicalidad. Que, bueno, hay toda una discusión acerca de si hace falta o no. Pero digamos que sí, bueno, en algunos poemas sí, en otros no. Sí, porque incluso en uno de los ensayos sobre el tema de la musicalidad de la poesía decís, la poesía no es música, ¿no? Pero que no es música. Claro, Si, claro. si fuera música sería muy pobre como música. Es decir, la voz humana incluso es un instrumento en la música. Entonces es nada más que una parte. Lo que quiero decir con esto es... que es un registro musical muy poco amplio, muy estrecho. Es una cosita. Y además en el poema, cuando utiliza la voz, digamos el sonido, lo hace de una manera tan simple y monótona que en la poesía clásica, que realmente si a eso yo le tengo que llamar música, le llamo música, pero de una cajita de música, porque no es una gran, no se puede comparar con una sinfonía ni con un cuarteto de cuerdas, que es mucho más complejo sonoramente. Yo lo digo en serio, lo digo literalmente, la poesía no es música porque no es música, porque la música es mucho más rica y más compleja desde el punto de vista sonoro. Sí, es cierto que hay elementos musicales sí. en la poesía o en la conversación misma, en prosa. la voz, en la palabra. En la prosa también, claro. Sí, hay una tendencia a la repetición, por ejemplo, que es de la repetición de sonidos, digo, no de palabras. La literación. Sí, sí. Claro, La literación o la rima. No sé si natural del hombre, del ser humano, no sé. Pero se busca, eso es evidente, incluso en una charla. Y además se busca naturalmente, sin pensarlo, ¿sí? Que haya una especie de eco de los sonidos. No sé si es una tendencia infantil del ser humano, pero es así. Y en la poesía, aún en la que no usa rimas permanentes, hay un juego siempre. Hay un juego de correspondencias de sonidos, de sonidos fuertes y débiles, de más suaves y más... Sí, o sibilantes o... Sí. o más graves o menos graves. Pero me parece que, por lo menos en mi caso, se va dando naturalmente, uno no busca que haya eso. Claro. Se le aparece. Más intuitivo, claro. intuitivo. Sí. O sea, está presente una corrección o una atención a cómo suena. Pero... Sí, y a veces aparece incluso la rima, bueno, como sucede en una conversación, que uno dice, uy, me salió en versito, porque le salen dos palabras que riman exactamente. Pero digo, salen, uno no lo busca. Tampoco, yo digo, estoy hablando de mi caso, no lo busco en un poema. Y a veces me sorprende la rima y digo, pero si fuera rima tendría que estar en el final del verso, y sin embargo no puedo cortar el verso así porque a mí no me da, desde el punto de vista del fraseo, yo no lo quiero cortar acá. Entonces la rima queda igual, pero queda dentro del verso, digamos, y hay un juego con rimas internas. Y en esto del fraseo para cortar el verso también es algo como, en tu caso, más bien intuitivo, el corte... Sí, es que a uno le suena la manera en que lo diría oralmente, ¿no? Eso siempre está atrás, donde hay un corte. Siempre en lo oral hay pequeños cortes y me parece que es esa estructura lo que uno trata de imitar cuando determina que el largo de un verso. ¿Y te importa también lo visual de cómo... Y bueno, sí, claro, y al final eso termina siendo una cuestión visual también, porque si son demasiado largos, no sé, siempre digo, en mi caso, uno trata que todos sean largos, y no que haya
muchos versos largos y de repente uno demasiado cortito, Sí. pero visualmente. Sí, con una Aunque en armonía. realidad, por ahí desde el punto de vista del fraseo oral, podría quedar una palabra suelta en un verso. Sí. Y sin embargo, bueno, entra en conflicto con la cuestión visual. Claro. Y todo eso hay que más o menos acomodarlo, digamos, lograr que coexistan y que quede satisfecha las dos cuestiones, Ujú. la visual y la... y yo no le doy a lo visual una relevancia como la que podían darle Sí, Apolinea. sí, Apolinero o los poetas brasileños Sí, concretistas. los concretistas. Pero tiene, sí, tiene su peso, su importancia. Porque al fin y al cabo escribimos en el papel, ¿no? Claro. No son poemas que el registro sea sonoro, es un hecho material encima de un papel o de una pantalla, que no es lo mismo, bueno, pero se parece. Sí. No, en algún momento decías que no, en relación con estos ecos, que serían algunas rimas, que más bien buscabas ecos en el sentido o ecos en... Sí, bueno, ¿no? Como... eso es otra cuestión, ¿no? La simetría o la ruptura de la simetría en el sentido, digamos, de la paradoja, del juego, como en ese caso que vos citaste del poema de Cézanne, donde hay un juego de simetría a simetría, digamos, ¿no? Sí. Entre el sentimiento que piensa y el pensamiento que siente. Uh-huh. Digamos, ese tipo de ecos o correspondencias o... Sí, de una especie de dialéctica del verso que está presente siempre. Y sí, y que funciona junto con todo lo otro. O sea que todo lo que tenés que armar en definitiva parece una pavada, pero es muy complicado. Lo que pasa es que uno lo hace más intuitivamente y más naturalmente y sale así, pero si lo mirás es todo un aparato complicadísimo porque tiene que haber cierto respeto por lo visual, cierto respeto por lo sonoro y cierto respeto por lo conceptual o ideológico. Y poner todo eso en armonía o que funcione más o menos bien, aceitadamente, es un trabajo. Es como armar un pequeño dispositivo, pero ya digo, no es que uno lo esté armando como un relojero con pincita, va saliendo así, aunque después sí, una vez que tiene todo ese material lo trabaja, por lo menos en mi caso yo bastante, lo toqueteo mucho y saco y pongo cosas del lugar y todo eso. ¿Corregís mucho? Sí, sí, bastante. Y generalmente la última corrección es cuando tengo un conjunto de poemas, es ya eliminar. Ya no va más, ya no es tocar un poema, sino no No va. es cambiar una palabra, es sacarla. Sí, sí, que estos quedan O sacar poemas. fluidos. Sí, sí, eliminar poemas. Claro. Sí, no solamente eliminar, No podar. no podar dentro de un poema, sino eliminar, digamos, la poda vino antes. El final es, bueno, no va directamente, ya no hay más que podar, hay que podarlo entero. Y así van cayendo algunos. Sí. ¿Y tenés la idea del libro previamente? ¿Cómo va surgiendo cada libro? ¿Tiene, o en determinado momento te das cuenta que empieza a haber una unidad? ¿Cómo se ha dado? Digamos que en general es un proyecto también muy intuitivo y también general, digamos, muy a grandes rasgos. Sé que lo que quiero es escribir un libro, lo que quiero, lo que necesito, lo que tengo vocación en este momento, por ejemplo, es escribir un libro largo, dividido en
fragmento, que es lo que hice con algunos libros. Pero eso es todo el proyecto. A partir de ahí, no sé para dónde va. Puede pasar muchas cosas, pero sí, existe siempre un pequeño plan. Okay. ¿Y en algún momento te pasa estar escribiendo más de un libro a la vez? Porque has publicado a veces más de un libro Sí. en un año. Bueno, sí, por ejemplo, hice un libro que se llama El Río ahora, y en simultáneo yo iba escribiendo poemas que yo veía que no tenían que ver con esa corriente. Al final algunos los puse en ese mismo libro al final, Sí. porque como un agregado al libro principal, que en realidad es una serie de poemas sobre el río. Pero otros me quedaron y finalmente esos se organizaron o los organicé porque sí, uno, aunque no tenga el plan, finalmente trata de darle un plan, o sea, una forma a lo que tiene. Y con eso hice, con este caso, con los que no entraban y que después siguieron, seguí escribiendo, hice otro libro. ¿Un poeta griego? Un poeta griego, que imaginé una situación en la que hablan personajes. Algunos de esos poemas, ya digo, están en El Río al final como epílogo y también son personajes que hablan. Sí. Y en general son personajes europeos que hablan de la cultura europea y la historia europea, digamos, de los últimos 2 siglos. Y puse en boca de personajes históricos o de poetas cosas que me imaginé yo, obviamente, nada que ellos hayan dicho en la realidad. Y otros son personajes históricos, no históricos, sino imaginarios. Pero lo que tienen en común es que hablan en una Europa, digamos, en decadencia, por decirlo ligeramente, o de posguerra. Un poco mezclando las dos cosas que veníamos diciendo. En el del Río hay un poema en el que aparece Quevedo conversando con su poético y ironizan sobre el verso medido, ¿no? Le dice algo así como: usted cree que intentaría darle a todo un tic-tac, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, me preguntaba si te parecen valiosos o válidos los intentos que se hacen hoy de escribir con métricas clásicas, visitar ese tipo de formas. Suenan, no sé por qué suena a que son poemas ya escritos, o sea, poemas de otra época. Yo no vi nunca salvo los sonetos mugre de... ¿Los de Mayral? No, los pornosonetos de Mayral. No, los pornosonetos de Mayral, sí, por ahí también. No, me refería a lo de Giribaldi, que escribió sonetos en lunfardo. Sí. Pero como son, en los dos casos, son parodias, funcionan. Digo, lo que están haciendo es decir, Giribaldi lo que hace es decir en lunfardo cosas que podía haberse dicho en castellano viejo, antiguo. Bueno, y Mayral hacía algo parecido con la pornografía. Pero cuando uno no escribe paródicamente, sino líricamente, en forma derechamente lírica, digamos, yo no veo que ninguno resulte. Es decir, me parecen antiguallas, parece que son restos del siglo de oro. No quiero dar nombres, pero hay. El último, que a mi juicio hizo algo muy bueno con soneto y moderno, fue Banch en la Argentina. Bueno, en lengua española, te diría en general. El tipo que escribió
digamos, en pleno auge de la vanguardia en el siglo XX, y escribió sonetos que funcionaban incluso en ese marco y que siguen funcionando hoy. Bueno, eso es apreciable, ¿no? Pero después, lo que yo conozco parece... Yo creo que lo que pasa es que junto con la forma del soneto, con la forma métrica sí, métrica y estrófica y qué sé yo, hay una ideología que no se lo puede separar, es muy difícil lograrlo, salvo por la vía de la parodia, como en estos dos casos, que es la ideología de lo trascendente, importante, lírico, elevado, etcétera, etcétera. Entonces, pareciera que los que escriben sonetos se ponen a escribir sonetos y tienen que escribir en ese registro. Todo tiene que ser elevado y sublime. Y me parece que nadie logra separar las dos cosas. Decir, bueno, en esta forma clásica voy a escribir de una manera que no se considere elevada ni sublime. Sonetos satíricos de Quevedo, ¿no? Claro, bueno, que ya en esa época existían los dos registros. Pero además el registro verbal de Quevedo era muy moderno para su época. Pues los dos chocaban, Góngora y él, pero en realidad los dos están haciendo algo parecido. Es decir, Góngora suponía que era culteráneo, usaba muchas palabras difíciles y que nadie usaba, y que incluso neologismos y muchos latinismos y qué sé yo. Pero el otro también usa las palabras conceptualmente, las explota de una manera que nunca se había hecho. O sea que los dos están innovando por distintas vías. Y hoy el lenguaje, el vocabulario del Quevedo metafísico, ¿no? del satírico, sí, eso nos parece lo más natural del mundo. No parece un lenguaje elevado, parece el lenguaje más común, más fluido, más familiar. Incluso esa expresión, nada de la vida, nadie me respeta, que es una forma casi coloquial. Esa era una expresión que se usaba mucho, que era para llamar la atención. Los del barco, gritaba uno desde el bote, ¿viste? Me acuerdo de las novelas. Digo, era una forma coloquial. El tipo no estaba usando lenguaje complicado. Góngora sí, pero Góngora lo hacía casi tan exageradamente que era medio un alarde ya como usaba ese lenguaje. Sí, y además la complicación de Góngora viene para mí mucho más por el hiperbatón que por los latinismos. La complicación viene mucho por ese lado. Lo otro, digamos, es que en su época y todavía hoy hay palabras que hay que buscarlas en el diccionario, pero no es porque sean complicadas, sino porque no son usuales. Pero la complejidad sí está hecha por el hiperbatón, que vos tenés que seguir a dónde empezó. Armar la frase. Sí, es toda una madeja en la que tenés que encontrar la punta que está ahí metida. Eso sí lo hace muy complejo. Pero no es solo la complejidad el tema, sino lo que se suele llamar elevación, que sería la sublimación. Y eso no hay en Góngora. Aún con toda su complejidad, Góngora no es un tipo que sublime nada. Cuenta la fábula de Polifemo como si fuera casi te diría desde afuera, es tan artificioso como lo cuenta, que casi es teatral, digamos, no hay nada de lo que se suele llamar elevado. Es lo sublime kantiano. Exactamente, no es lo sublime kantiano, es todo lo contrario, es una cosa sumamente artificiosa lo de Góngora. Y lo que yo veo es que muchos sonetistas contemporáneos lo que hacen es decir, esta cosa de exclamación,
Una cosa impostada. de súper deleite. Estás hablando de algo. Yo me acuerdo que tuvimos una discusión muy larga sobre este tema del verso libre, que al final salió. Con Herrera. Sí. Con Ricardo Herrera. Digo tuvimos porque participaron un montón a través de en distintos momentos y lugares, y finalmente Aduris hizo un libro para el DOC. Bueno, yo ahí me refiero a una cuestión que hace Alejandro Becker con Dante, con la comedia, que dice que es imposible de traducir, y entonces él dice, porque este verso, cita 3 versos, un terceto de Dante, que es cuando Caronte le dice a Dante que se vaya, porque por ahí pasan los muertos, y él no está muerto. En realidad, después pasa, pero primero Caronte lo echa. Entonces, él cita esos 3 versos y es imposible traducirlos, porque aún manteniendo la rima y los endecasílabos, como se podría hacer, y muestra cómo se podría hacer, dice, se pierde todo lo sublime del momento. ¿Cuál es lo sublime del momento? Porque yo creo que ven cosas que la gente común no ve, realmente, pero, es decir, la escena de Caronte es genial, pero ahí no hay nada sublime. Lo que está contando es al contrario, hay un realismo tan increíble en una escena fantástica, que eso es lo que llama la atención. Es decir, un tipo que de golpe, primero está en el infierno, cosa que ya de sublime es lo sublime, pero al revés. Lo antisublime. No, es parte de lo sublime de Kantiano, pero cuando Kant dice, viste, ¿cómo lo llama esto? Sí. De esa sensación de ante lo imperfecto y lo desparejo. Bueno, que decir, primero está en el infierno, se encuentra con un tipo que lleva una barca con muertos, no con muertos sino con almas de los muertos, y el tipo le dice, cruzame. No, el tipo le dice, aléjate de estos que están muertos, le dice, esa es la frase textual, casi textual. Y como ve que Dante no se aleja, entonces después sigue, ¿no? Después en los siguientes versos se enoja Caronte, y entonces ahí interviene Virgilio y le dice, el que está arriba dispuso que tiene que ser así, y Caronte dice, no, entonces vamos, y lo lleva. Bueno, todo eso a él le parecía que tenía en el italiano una sublimidad que no se podía dar en castellano. No se puede entender por qué. Es decir, ¿a dónde ve lo sublime? Entonces yo creo que, primero, hay una cuestión con lo sublime relacionada con la forma métrica clásica. Hoy, no cuando lo escribían los clásicos, no cuando ellos escribían. Y segundo, que ven sublime cosas que en realidad para muchas otras miradas están fuera de ese registro. Bueno, toda la comedia está fuera de ese registro, y la siguen viendo como la veía Mitre, como una obra elevadísima y sublime, cuando Dante lo que quiere es hacer todo lo contrario. Quiere narrar, hacer una épica como la clásica, pero saliendo justamente de ese plano de sublimidad. Lo que quiere es hacer una obra que se entienda, y por eso la escribe en toscano, por empezar. Pero además le da toda una dinámica que no tiene la épica clásica, y lo pone a Virgilio al lado como para decir, yo lo sigo a él, pero esta es mi vía. Es decir, voy caminando con este tipo, estéticamente, que hizo la Eneida y que para mí es la base de toda la poesía, pero yo lo hago de otra manera. Con esta base escribo en otro registro. Y ese es cierto que hay momentos elevados en la comedia, donde Dante se dice, oh, y se admira y hace una cuestión lírica
llamémosle clásica, pero en general no. Escribe en toscano, directo, usando millones de ejemplos y de comparaciones para que el lector entienda lo que está viendo. Eso es una dinámica permanente de la comedia. Dice, apareció tal paisaje que es como el de la Toscana en tal lugar, o un río que cae como aquel que en Alemania baña. Entonces, es decir, o compara la forma en que se mueven las almas alrededor del aceite hirviendo con las ranas que saltan y se esconden en la maleza cuando vean que aparece algún depredador. Y en este caso, las almas se esconden así cuando ven que vienen los diablos. Es decir, está todo el tiempo comparando los paisajes que ve, trayéndolos a una realidad cotidiana y vulgar, llamémoslo así. El tipo está mirando desde a lo alto un valle donde va a ver a Ulises, entre otros, envueltos en una llama, pero cuando lo mira desde lejos ve pequeñas llamitas, ve lucecitas, porque están mirando desde arriba. Entonces, para explicar la situación, dice, como en esa hora en que la mosca cede su lugar al mosquito, con lo cual está diciendo que es la noche, y se empiezan a encender las luciérnagas ahí en el valle donde el aldeano araba, así vio todas esas llamitas él. O sea, te trae una cosa que es tremendamente sublime, diría Beckett, porque viene Ulises en medio de una llama envuelto, y el tipo la compara con un aldeano que está mirando desde arriba el valle al anochecer, porque es la hora en que la mosca se va y viene el mosquito. Es decir, está todo el tiempo metiendo la realidad cotidiana en el infierno, y el infierno en la realidad cotidiana. Sí, además mucha diatriba política metía. Ah, bueno, además. Con lo cual... Pero además política expresamente y dicha con nombre y apellido, el tipo mete ideas. No era todo eso, era como una diatriba de intereses y de cuestiones políticas también cotidianas, ¿no? Sí, cotidianas porque eran del día, digamos, eran la política del momento. Eran cuestiones políticas y ideológicas incluso, que se discutían en ese momento. Volviendo a tu poesía, sí. ¿no? Fuimos demasiado... No, que es todo un tema. Todo muy sublime. No, pero también retomando esto de cierta pretensión de algún tipo de poesía, de lo elevado y demás, utilizando la forma tú en lugar del vos, en la producción que se hace acá, ¿no? Acá. Sí, sí. Y me parece que vos has hecho como, oscilás a veces entre el vos y el tú. No sé cómo lo manejaste, en general me parece que predomina el voceo, pero... Sí, digamos que cuando escribo en serio es el voceo. Ajá, y lo otro siempre es cuando... El otro es medio un tono irónico, una vuelta así paródica, como diría Lamborghini. O al menos yo trato de que sea así. Claro, claro. Pero... esa fue la impresión, pero al mismo tiempo me parece que en la poesía de tu generación suele aparecer el tú con bastante frecuencia y no necesariamente con un gesto irónico. No, eso no. Y entonces, también preguntarte sobre cómo veías ese tema, si hay alguna conciencia al menos sobre la elección, si se toman elecciones conscientes sobre el uso del tú y el vos en la poesía, en tu generación. ¿En mi generación? Sí. ¿Cómo lo ves? No sé si es consciente en otros. En mi caso sí. Uh-huh. Es consciente. Está tematizado a veces, ¿no? Incluso como... A veces se produce que habla un lenguaje literario por mí o a través de mí, o yo hablo a través de ese lenguaje, no lo sé,
y entonces aparece el tú espontáneamente. Después uno, ahí sí viene la elección consciente, que es, lo dejo o lo quito. Después en la repasada, en la corrección, esas cosas por lo menos yo las veo y decido. Lo voy a dejar porque me suena irónico, o porque puede sonar irónico en este contexto, o lo saco. Ahora, yo no sé si hay esa conciencia en otros. A mí me parece que cuando, lo que me parece por mi experiencia, es que cuando aparece el tú, es porque te está hablando la literatura que tenés atrás, que en general está escrita de tú y además en gran parte era traducida y por lo tanto traducida en España era todo tú. E incluso traducida acá, todavía se usaba el tú hasta ahora. Hasta ahora. Y a mí me cuesta sacármelo. Yo no me imagino a Dante hablando de vos. Porque ahí ya entramos en otra cuestión, ¿no? Que es una cuestión que tiene que ver con la traducción. Me parece que el tú mantiene una necesaria distancia muchas veces, que tiene que haber en la traducción, porque vos tenés que marcar que eso no está ocurriendo en la Argentina, digo, no está hablando. Pero tampoco ocurre en España. No ocurre en España. Entonces lo que digo es que como el vos es una marca local demasiado profunda, demasiado clara, a mí me sonaría como si el español pusiera a Dante diciendo gilipollas o no sé, cualquier otra expresión coloquial muy española. Sí, yo lo que creo que no tiene que haber marcas locales muy pronunciadas, muy marcadas, porque eso hace inverosímil al personaje. Y me imagino que un Dante diciendo gilipollas o diciendo chaval, me va a sonar extraño y no me va a parecer que eso es Dante. No puede ser un Dante que esté hablando en gallego. Y de la misma manera creo que otro que vea que Dante habla de vos, le va a parecer que tampoco puede ser argentino. Es que eso es lo que yo creo que se aplica a determinados casos. En otros, el vos creo que entra naturalmente. Sobre todo en poetas más contemporáneos, en poetas más donde, no sé, donde se desliza esa segunda persona con más. Hay que ver la situación, en una palabra, pero me parece que entra más el vos en algunos poetas. En otros, a mí me cuesta mucho, realmente, cuando traduzco. Ahora, otra cosa es cuando escribís tus poemas. Los poemas están escritos acá. No pueden, salvo que quieras hacer a propósito una cosa muy literaria, ya sea por parodia o porque querés escribir en un registro estrictamente literario, que realmente igual no funcionaría, porque ya el argentino no es solo el voceo, se te mete por montones de cosas. Hay desde la construcción sintáctica hasta el vocabulario está lleno de cosas que son típicamente argentinas y que uno no se da cuenta y las usa. Por ejemplo, yo uso la palabra chico en la comedia y realmente es un súper argentinismo porque ya no es un argentinismo, es lo que forma parte de nuestro lenguaje, ¿no? Y uno no se da cuenta y dice, ¿cómo? Dante puede decir chico y sí, el equivalente a ragazzo, pero moderno. En fin, creo que siempre se mete tu lenguaje natal en algunos casos. Y cuando uno escribe lo suyo, me parece que tiene que escribir en su idioma. No sé, por ahí no vale para todo, no sé.
Y bueno, y del panorama de la poesía contemporánea. ¿Contemporánea? Sí, no sé, por ejemplo, ya no sé ni dónde leí, pero igual lo decías hace bastante, que te parecía que de la experiencia de la revista 18 Whiskies y de esa generación habían salido como tres líneas. Una poesía urbana, una nueva poesía urbana, una poesía de observación y una poesía de reflexión e imaginación lírico-épica. Sí. Entonces no sé si seguís viendo o en quiénes ves representadas esas líneas, sí. O si cambió el panorama, cómo... Sí, eso fue una manera, digamos, de acomodar un poco poetas que yo veo que tienen un estilo, digámoslo así, una poética distinta a la de los otros, digamos, que veo matices. No sé si ese ordenamiento es el mejor o si lo diría con las mismas palabras, pero lo voy a decir con nombres propios a ver si me puedo explicar mejor. Para mí Desiderio es un tipo de poesía de los 90, que fundó incluso una corriente. Me refiero a la Zanjita, ¿no? Al primer libro de él, que no deja de ser un libro paródico, donde él imita una forma de hablar, que sería marginal, por decirlo en términos sociológicos. Después, bueno, está lo que es el objetivismo puro u ortodoxo, que sería Fabián Casas, Durán en algunos casos. Bueno, y después está Darío Rojo, por ejemplo, que tiene un despliegue imaginativo que realmente ya casi no se puede decir que eso sea objetivismo. Porque hay mucha metaforización, mucha ironía y además mucha extensión, cuando en realidad el objetivismo en general se inclina más por el lado del flash y del poema corto. Bueno, eso sí, yo creo que no es todo igual en los 90, eso seguro. Lo que digo, bueno, no es todo igual incluso dentro del grupo de 18 Whisky, porque que en los 90 no es todo igual, está claro, había muchos otros poetas además de este grupo. Pero dentro de este grupo incluso no todos son iguales, ni hay un objetivismo común. Me parece que lo que hay es una nueva experimentación, como ocurre con todas las generaciones. Una búsqueda de un lenguaje distinto en una época distinta. En Darío en Rojo hay mucha ironía, hay mucha menos ironía en los demás, por ejemplo en Durán o en Fabián Casas. Hay algo de introducción, de meter la marginalidad en la poesía a través del lenguaje, con el caso de Juan, de Desiderio, o Edwards. Claro, estaba pensando el otro nombre, ¿cuál era? Edward. Y todo eso, digo, funcionó dentro de un mismo grupo, de una misma época y como reflejo de una época. Sí, o poetas más líricos como José Villa. Sí, o más estrictamente, porque ahí tenés más subjetivismo de estilo norteamericano, digamos. No por nada Fabián le decía, a José le decía Villa José Villa, por William Carlos Williams, que está más en esa línea de donde la imagen objetiva, ¿no?, se mueve un poco, está medio como fuera de foco. Es concreta, pero al mismo tiempo hace que giren cosas alrededor. Ahí sí, ves, José era el más, para mí es el más puramente objetivista.
Después, bueno, está también la continuidad del coloquialismo, del realismo, de todo lo que venía de los 60, de lo narrativo, aunque más comprimido, digo, está la anécdota, esto de la cuestión de la historia, de la pequeña historia, ¿no? E incluso en Fabián, aunque sea en pocas líneas, siempre hay una anécdota, una historia, un personaje moviéndose en un determinado escenario. Bueno, eso pienso. Y me parece que para terminar, te quería preguntar también, como vista en perspectiva tu obra y en relación con algo que dice Marcelo Cohen acá en el prólogo al libro La poesía era un bello país, que él ve como 3 líneas en ese momento, hasta ese momento veía 3 líneas que eran... Sí, la historia, por un lado, donde se mezcla la política dentro de la historia, por otro lado la persona, el ser humano en sí, o sea, una visión más metafísica, y después una visión más ligada con la estética o el arte. Vos tenés muchos poemas donde se habla de música o de pintura. O que son una toma de posición estética en relación con la poesía. Utilizando la música y la pintura. Y en general tratás de hacer una síntesis donde está, digamos, la poesía o lo estético que trata de unir filosofía y poesía. O sea, una especie de retorno a los presocráticos en la modernidad, digamos. Sería algo así. ¿Eso lo dice Cohen? No, eso último es un invento. ¿No? Ah, bueno. Es algo no, Cohen señala esas 3 líneas. Cohen señala las 3 líneas. La historia, la persona o el ser humano y el arte. Sí. A mí me cuesta hacer coincidir todo eso en una sola estética, digamos, en una sola poética, porque a veces me lo planteo muy firmemente. No se puede poner tanta imaginación, digámoslo así, para reunir estas 2 ramas que serían ahistóricas, digamos, el arte y lo que es historia como historia, no la cuestión política, es otra cosa. A veces me parece que pongo demasiado de eso y que me alejo de una cuestión que para mí es básica, que es cómo el poema es al mismo tiempo mito. O sea, es un relato, mito en el sentido clásico, ¿no? El relato de algo, de un hecho que se convierte en histórico porque fue relatado. Y de histórico pasa a ser a la vez símbolo y a jugar como símbolo de distintas cosas según lo que uno quiera, el valor que uno quiera darle, ¿no? No habla de los trabajos de Hércules, del mito de Sísifo, de la roca que se lleva, pero todo esto en principio pueden haber sido historias, cosas que pasaron, naturales, seminaturales o no. El mito era incluso el relato de Homero, es decir, el relato de la guerra es un mito en sí mismo, porque era el relato, es decir, no había diferencia entre mito, como podríamos hacer hoy, entre una novela, un libro de historia y una canción. Todo era lo mismo. Y un mito, que sería, el valor que le damos hoy a mito sería mentira, y en realidad no es así. El mito era la primera verdad, no la mentira. Bueno, digo, muchas veces me alejo de todo esto, que para mí tiene que ser el poema sin más explicaciones, como es Trabajar cansa de pavese, digamos. Ahí está. Estos poemas son, este es el mejor ejemplo, ¿no? Estos poemas son mitos. Y Pavese lo hace explícito a veces, porque dice, en el título pone el mito clásico, Ulises, por ejemplo. O tiene un poema que se llama Mito incluso.
Y entonces él dice Ulises, pero cuenta una historia que no tiene nada que ver con el Ulises de la Odisea. Es un chico campesino que empieza a salir y se va de la casa y el padre ya no sabe cómo contenerlo porque el tipo está creciendo y no se va a quedar en la casa. Ese es el poema. Entonces yo digo, muchas veces yo me alejo de este modo de contar las cosas, de este modo de elaborar el poema como mito. Y me cuestiono toda esa introducción de personajes históricos, del arte, de las alusiones a la música. Pero por otro lado me siguen apareciendo. Entonces tengo que convivir con las dos cosas. Es lo que traté de hacer, por ejemplo, con El río, con este poema que vos nombrabas, que es un poema muy largo donde habla de un río concreto, que es el río Paraná. Bueno, a veces habla un poco del río de la Plata, pero mete ahí también toda la historia, aumento ahí la historia del río, la historia que recorrió ese río, o sea, que pasó sobre el río, la historia de la guerra del Paraguay, la historia de la independencia, etc. Y, digamos, el elemento de arte ahí mucho no está, pero sí está la historia y la imagen concreta, ¿no? La imagen de un río concreto y real. Y está el otro libro que fue paralelo a este, de lo que recién también hablamos, que era un poeta griego que huye de Londres, que es todo imaginativo, es decir, que es historia imaginaria, pero historia, digamos, con personajes históricos y personajes inventados, pero puestos en una historia real. Son dos vertientes, yo las reduciría a dos. Digamos, en una se mezclarían el arte y la historia, y en otra el poema del ser humano, dijiste, ¿cómo es la otra? Sí, lo nombra. Claro, ideas más metafísicas. Que en donde yo pondría sí, que sería lo metafísico, pero también lo más concreto, donde está la historia de un individuo o de las personas en general, pero de manera concreta y directa, sin intermediación de imágenes estéticas o históricas de la historia pasada. Creo que serían esos dos canales. A mí a veces me parece un pecado poner la imaginación, lo digo realmente, poner la imaginación en un poema, decir, no, esto a mí no me ocurrió, no sé por qué, pero lo sigo viendo así, como si fuera una mentira. ¿Entendés? Es decir, estoy contando, en el poema aparece un personaje o aparece algo, una escena, una situación que yo en realidad no viví nunca, solo lo imaginé. Eso a veces me parece que está mal. Sí. Nunca lo haces lo hago, pero me parece que está mal, que no tendría que hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hay un libro, Hombres en un restaurante, donde yo imagino una conversación en un restaurante. Es imaginario, eso no ocurrió nunca. Puedo imaginar un restaurante concreto al que yo fui, pero eso es una cuestión mía personal. Nadie sabe de qué restaurante hablo. Hablo de dos tipos que están hablando. Bueno, esa conversación no existió nunca, existe solo ahí. Claro, pero son como vos discutís ideas. Sí, en ese caso discuto ideas, a través de dos personajes imaginarios. Hay otro... Me parece perfecto. Bueno, a mí a veces me parece mal. ¿Por qué? No sé, porque no lo viví, porque es falso. Esa disputa entre ideas la estás viviendo. Eso es verdad, y también si fuera un sueño lo estaría viviendo porque es parte de la vida de uno, pero no sé por qué lo siento como una traición al realismo. Al realismo ese que se concentra en la frase que vos, no sé si la dijiste vos recién, cuando hablábamos de Cézanne, la frase de Januzzi, lo real es lo que ves. Sí. La poesía es lo que ves.
decía eso ya no, Januzzi. sí, exacto. Bueno, me parece una traición a ese principio. Es decir, el de decir estrictamente como Cézanne lo que veo. Si no lo veo, no lo digo. Como si eso fuera un dogma al que yo traiciono. Pero es una pelea interna, estética, digamos. Yo entiendo. Me parece bien que te traiciones a mí, porque la imaginación también es una forma de ver. Sí, la imaginación también es es poder. lo que se ve. Bueno, lo ves con la mente, pero yo creo que no tiene que estar en el poder, al contrario de la consigna famosa del Mayo francés. No hay que darle el poder a la imaginación, porque si no se la damos nos vamos al tacho. Sobre todo por una cuestión, porque la imaginación está al borde de la fantasía. Sobre esto discutieron mucho los ingleses, porque viste que son muy metódicos en eso. Entonces los románticos ingleses discutían cuál era el límite entre se diferenciaban, no discutían. Imaginación es una cosa y fantasía es otra. Y con la fantasía te vas al diablo, ¿viste? Ahí ya no hay lógica, no hay un mecanismo, no hay una organizar sociedades con la fantasía. Sí, y además en la fantasía vale todo y no puede valer todo. Esa es la cuestión que tenían, que se lo plantean además porque justamente como eran románticos los tipos, ¿no? Los primeros románticos, Coleridge y todos estos, se lo planteaban porque eran románticos pero eran ingleses, entonces tenían que tener una racionalidad para ese romanticismo. Entonces decían, no puede valer todo. Resumidamente, es una traición que sigo cometiendo y voy a seguir cometiendo siempre. Claro, pero que siempre la siento como una ruptura, como un atentado contra un principio, con un principio estético y moral. Claro. Pero es una cuestión mía, no puedo dejar de hacerlo, Iván. A lo mejor está bien, ¿no? Está bien, digo, sentir de vez en cuando que lo que uno hace está mal, o que uno elige el camino del mal, digamos. Que estás transgrediendo. Que estás transgrediendo tu propio... Que el camino del mal, además, para algo funciona, sentir eso también. Sí. Para algo funciona, y para algo que no está mal. No está mal, en definitiva, no está mal. Bueno, de Mirta Rosenberg, jueves 8. Lo que se puede tocar, una ruina o una idea de lo que fue. Tacto, un monumento. Tengo, como un alma, muchísimos dedos en cada mano sabiendo cada momento podría perderlos. Soy una piel estirada sobre una importante superficie del mundo. Voy a tocarte, tacto, con esta mano normal a la luz del día y voy a cerrar los ojos para saber si es cierto, si acierto con el centro, no es cierto, si no, sigo tentando con la esperanza de quien tiene ganas de perderla. Hace tiempo vi a alguien que sostenía en la mano parada a su hija de 10 meses. Me pareció en ese momento que tenía tacto suficiente para mantener erguido algo de la esperanza suya, con esos pocos dedos empalmados suyos, de su yo. Soy un monumento sostenido en una importante superficie del mundo, una superficie cultivada sin año sabático para las células, las pobres del tacto. Bueno, Mirta. Ahora leo un poema de Irene Brut, del libro De piedad vine a sentir. Pero el arte.
Lo bueno y lo malo que he perdido no ha sido arte, sino malentendidos, no saber oír, trastabillarme. Raro cansancio hacía que diera cosas por sentado. El abrazo, hasta un puré, era algo tan elaborado que evité pelar papas. Ya fuera por bueno o malo, sin arte alguna me equivocaba. Tarde descubrí que el errar, el perderse, podría ser lo mismo, un oficio extravagante, pero el arte no es oficio, sino servir un simple puré de papas, ni muy caliente ni tibio. De El Río. Como quien ha andado por las cloacas del mundo y al salir ese olor se le mezcla el recuerdo del perfume y al mórbido sudor de una extraviada mujer, bajamos al río templado y fecundo. Eran de las cosas nuevas y las descompuestas los olores, mientras el general miraba en el agua la reciente estrategia. Una casaca flotaba entre la totora y un chorlito iba desconfiado hacia ella, pero el general miraba la humareda ya disipada de los cañones y medía las bajas, los suministros, solo mirando el agua, sin mirar el río, miraba lo muerto y lo sobreviviente, era su balance como el del río era lo ligeramente dado a la costa, lo hundido contra lo que fluía. Fuerzas de igual puño, pero de distinta índole, el general y el río. Uno, hecho de la conquista sobre la muerte. El otro, un natural callarse, sin parar su movimiento, en el que florece el lapacho, en el que nada el pacú, en el que dan su propio olor lo sumergido y lo que flota, y las ciudades recibían sobre la cal de sus ranchos y sus estaños aquellas luces que según la hora el río filtraba en las piezas, sobre las mantas, en las torvas pulperías, las bolsas, el oscuro tabaco de armar sobre la mesa, que debió ser de gusto más bien dulzón y áspero. De Manuel Belgrano a Ildefonso Ramos Mexía, el 20 de junio del 20. Ex-gobernador, querido compatriota, buen legista, estoy de última, lo cual significa que, en cierto sentido, estoy de vuelta. Me has querido y me perdonarás. Ahora esta carta imaginaria. De todos modos, mi acto fue simbólico y verán, o mejor dicho, mañana verán, en los traspatios, en las veladas de vino untuoso, en el deserrajar los disparos que hagan falta de aquí un siglo, dos. Verán, digo, hermanos, si fue posible, necesario, y lo verán en las luces vacías y resonantes de los crepúsculos, en el pliegue de unos labios, en el desdén o en la mano que de pronto cae entre dos rodillas, incluso en las placas de bronce y en los libros de actas, sellos, cuestiones de Estado, cambios de ministros. Verás, Ildefonso, en años y siglos, que mi acto fue simbólico, también imaginario, pero político, militar y religioso, como cualquier acto humano, pues imaginé la enseña de esos colores fue, como se dirá, y se dirá muy bien, pensando en los cielos de estos desiertos, el manto de la Virgen y el pendón de los Borbones. Un pacto como todos nuestros actos. La guerra también es un pacto, Ildefonso, lo sabes. Verán, no fui poeta, excepto si es poesía el comprender el cielo natural, la Virgen y la polis en un solo movimiento, como lo hice. Y si miraba ese río que no tiene parangón en, diríamos, un movimiento quieto, y aquellas barrancas, y quizá una nube, vaya a saber,
pero pues confundo memoria con recuerdos. Tenía bajo las botas pastos aplastados que presentían ese lodo de lluvia, de alcantarilla, de demolición y troje, que también conocerán los charcos industriales, los territorios frigoríficos y el puerto. Sabrán que estos parajes son demasiado vastos, la agricultura será voraz, la industria quemará el río y aún así no habrá justicia, habrá olor a vino en la ropa, mal mirar en las cantinas y ese mosto que nos perseguirá como una constelación. La pampa, el desierto, no estará nunca gobernada, el grano se ahogará en veneno, bailará un diablo con crenchas, se mirará sin mirar en los fogones. En las ciudades una calle llevará mi nombre, pero no el de mi batalla, el de mi piara carnívora, el de mi agonía, el del lejano celeste sin historia, al que amé como a una niña que me causó dolor. Sal de este bando, Ildefonso, sal de este bando. Fin.